Manhattan. Para muchos este término evoca sueños, es cierto que es imposible no haber oído de él. De hecho, es el barrio más famoso de Nueva York. 8,6 millones de habitantes viven a diario en esta isla bañada por el río Hudson. A pesar del atractivo y el increíble prestigio que tiene este barrio de Nueva York, atraviesa muchas crisis. Especialmente en el sector inmobiliario, el lujo inmobiliario es el más afectado por estas dificultades. Ciertamente hubo un auténtico frenesí de inversión inmobiliaria en Nueva York hace algunos años, pero el atentado del 11 de septiembre marcó un verdadero punto de inflexión en la historia arquitectónica de la ciudad. Hoy en día las cifras están en caída libre, numerosos rascacielos inacabados rondan Manhattan. Algunos proyectos pueden ser demasiado audaces. El mejor ejemplo que ilustra esta crisis es el escándalo de One Seaport, pero muchos otros edificios también se consideran malditos. ¿Qué podemos esperar en el futuro en cuanto a las infraestructuras de Nueva York? En nuestra imaginación, Nueva York rima con paraíso. Sin embargo, la conquista de este paraíso aún no parece estar completamente afirmada. Lo que es seguro es que Nueva York y su más de 9 millones de habitantes están tratando de adoptar comportamientos más sostenibles. Sin embargo, esto no impide que la maldición de los rascacielos se extienda por todo el mundo. ¿Cómo puede enfrentar el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York tales dificultades? En los últimos años, el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York ha estado en verdadera crisis. Sin embargo, esto no siempre fue así. La fiebre de la inversión inmobiliaria comenzó después de la crisis financiera mundial de 2008. En Nueva York, la inversión en propiedades era una apuesta segura para las personas más adineradas de todo el mundo. Es cierto que el mercado inmobiliario de Nueva York apunta al ámbito internacional. De hecho, esto es lo que ha hecho su éxito. Hoy en día, esta faustosidad es también responsable de su declive. Entre la desaceleración de la economía china, la caída de los precios del petróleo y la nueva regulación del Tesoro de Estados Unidos en cuanto a ventas inmobiliarias, la demanda de propiedades de lujo ya no es tan alta como antes. Sin embargo, los rascacielos siguen proliferando. De hecho, han transformado profundamente el paisaje de la Gran Manzana. Muchos de estos rascacielos superan los 300 metros y albergan apartamentos de gran lujo. ¿Por qué son cada vez más altos? En los últimos años, la Ley de Derechos de Desarrollo de Transferible ha permitido que los promotores puedan comprar la altura máxima adicional que podrían alcanzar los edificios vecinos. Así, Nueva York se ha sumido en una verdadera carrera hacia la altura. ¿Pero de dónde viene todo esto? Los ataques del 11 de septiembre marcaron un verdadero punto de no retorno en el ámbito inmobiliario. Hace casi 22 años, el grupo de la Qaeda lanzó ataques terroristas contra el edificio emblemático del poder estadounidense. 4 aviones comerciales fueron lanzados contra estos enormes edificios. Nueva York y Washington fueron golpeadas. Todos tenemos en mente las imágenes del colapso de las Torres Gemelas. De hecho, el 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines colisionó con la torre del norte de World Trade Center. Al mismo tiempo, el vuelo 175 United Airlines procede de Boston y también secuestrado por terroristas, se acercaba peligrosamente a la fachada de la Torre Sur. 18 minutos después del primer choque, el avión de American Airlines se estrelló también. Un tiempo después, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló en el ala oeste del Pentágono. Iba de Washington a Los Ángeles. Un cuarto avión también fue secuestrado. Fue el vuelo 93 de United Airlines con un destino San Francisco. Los pasajeros se enfrentaron a los terroristas, sin embargo no fue suficiente y la aeronave se estrelló al sur de Pittsburgh. En el condado de Somerset, Pensilvania, después de 33 minutos de negociaciones, parecía dirigirse a Washington. En Nueva York, alrededor de las 10 am, la primera torre de World Trade Center colapsó. El pánico se apoderó literalmente de las calles de la ciudad. 30 minutos después, la segunda torre colapsó. En total, más de 3.000 personas perdieron la vida en estos ataques y más de 6.000 resultaron heridas. Posteriormente, un portavoz del Al-Qaeda se atribuyó a la responsabilidad de los ataques del 11 de septiembre en una grabación de video transmitida por la cadena de televisión satelital árabe MBC. Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista islámica, también se congratuló de los daños infligidos a la economía estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre. Después de este trauma, la ciudad de Nueva York comenzó poco a poco a reconstruirse. Surgió el movimiento de reconstrucción posterior al 11 de septiembre. Poco a poco, Nueva York volvió a la vida y los rascacielos florecieron, al igual que las Torres Gemelas. Ahora, estas torres apodadas los superaltos invaden el cielo de Nueva York.
Desafortunadamente, estas construcciones van acompañadas de un aumento de los impuestos a la propiedad en la ciudad. En la última década, el precio de vivienda en Nueva York ha experimentado un terrible aumento. El precio promedio de un apartamento de lujo ronda los $4 millones. En la actualidad, el precio por metro cuadrado de este tipo de vivienda supera los $100,000. Las cifras varían, pero parece que entre una cuarta parte y la mitad de los apartamentos construidos desde mediados de la década de 2010 están desocupados. En la isla de Manhattan sola, se estima que hay entre 4.000 y 9.000 apartamentos vacíos. El mercado de bienes raíces está saturado. Se necesitarían entre 6 y 9 años para vender el stock. Algunos edificios se construyeron hace muchos años, pero aún no han encontrado compradores. Por lo tanto, el mercado inmobiliario está tratando de reorientarse hacia propiedades menos costosas, pero esto no parece estar generando el entusiasmo esperado. Por el momento, estos apartamentos de lujo no logran venderse, y ese no es el único problema que enfrentan los rascacielos. De hecho, algunas torres se consideran malditas y rondan el vecindario de Manhattan. Es cierto que varios proyectos de construcción en Nueva York actualmente están paralizados y sin terminar. Debido a la caída del mercado de lujo, los proyectos de los promotores están en picada. A mediados de la década de 2010, el mercado de inmobiliario de Nueva York estaba en pleno auge. Se llevaron a cabo numerosos proyectos arquitectónicos particularmente audaces. El objetivo de estas construcciones era simple: atraer la clientela de alto nivel en el centro de Manhattan. Más de 20 años después de los ataques del 11 de septiembre, el rostro del vecindario ha cambiado radicalmente. La vivienda residencial domina allí. Sin embargo, muchas de estas construcciones pueden haber sido demasiado ambiciosas, ya que los rascacielos fantasmas se multiplican. El escándalo de One Seaport es un ejemplo claro de estos proyectos sin terminar que perturban la vida de Nueva York. Ubicado a lo largo del East River y cerca del puente de Brooklyn, este edificio está lejos de estar terminado. Los trabajos están suspendidos desde hace muchos meses y no parecen estar listos para reanudarse. Una batalla legal entre el promotor y el constructor ha dejado el proyecto inconcluso. Uno afirma que la torre se inclina ligeramente hacia un lado, mientras que el otro cree que es perfectamente segura. Entre los dos están los propietarios que gastaron una fortuna en estos apartamentos de lujo. Actualmente están tratando de obtener un reembolso. Además, One Seaport no es el único edificio en esta situación. Cerca del puerto de Nueva York, en la punta sur de Manhattan, hay un proyecto maldito. En 2016 comenzó bien, con el propósito de construir una lujosa torre residencial de 200 metros de altura, con 60 pisos y 99 apartamentos de lujo. Desafortunadamente, los problemas comenzaron en 2017. Un trabajador que participaba en la fundación de concreto de la torre sufrió una caída fatal desde el piso 29. Si bien tenía un arnés de seguridad, no estaba conectado a nada. Luego, los equipos en el proyecto descubrieron que la torre estaba inclinada. Esto desencadenó una larga batalla legal entre el promotor y el constructor para determinar las responsabilidades de cada uno. Ninguna de las partes estaba dispuesta a asumir su parte de la responsabilidad. Un acuerdo amistoso parece imposible. Mientras se busca una solución para el proyecto, todos los compradores se han retirado del mismo. Ya sea que el edificio se consolide o se destruya, la situación sigue siendo muy complicada. El ejemplo de 423 Park Avenue también ilustra perfectamente la situación actual de Nueva York. Este inmenso edificio de 425 metros de altura está valorado en más de $3.100 millones. Varios residentes han presentado reclamaciones que se estiman en millones de dólares debido a daños causados por problemas de fontanería. También se mencionan frecuentes fallas en los ascensores. Se dice que las paredes y las particiones de metal crujen ruidosamente cuando el viento sopla con fuerza. Señalan los métodos de construcción y los materiales como culpables. No serían adecuados para un edificio tan grande. Según un estudio de la empresa de ingeniería SB Consultants, el 73% de los componentes mecánicos, eléctricos y de plomería observados no cumplen con los planos de los promotores. Además, una cuarta parte de estos componentes presentan problemas reales en cuanto a la seguridad de las personas. Por supuesto, la multinacional Lendlease, que dirige la construcción de edificios, no proporciona más información sobre estas críticas. El mercado inmobiliario de lujo de Nueva York está definitivamente en crisis. Entonces, ¿cuál es el futuro de las infraestructuras de Nueva York? Para muchos, Nueva York es la capital del mundo, gracias a sus rascacielos cada vez más impresionantes. La ciudad está en constante evolución, así que Nueva York se embarcó en la conquista del paraíso, pero parece que esta aventura está teniendo sus altibajos. En los últimos años, ciudades como Singapur o Hong Kong han superado con creces a Nueva York en la carrera por los rascacielos. Sin embargo, se han lanzado varios proyectos con el único propósito de reposicionarla como la ciudad de los rascacielos, pero estos proyectos podrán realmente ver la luz. A pesar del abandono de muchas infraestructuras, Nueva York sigue siendo una ciudad muy cosmopolita. Sin embargo, su consumo de energía sigue siendo demasiado alto. El futuro de la ciudad ya no debe centrarse únicamente en la construcción de apartamentos de lujo. Es muy importante poner la protección del medio ambiente en primer plano. Así que Nueva York está en proceso de convertirse en una ciudad sostenible.
con un enfoque mucho más ecológico, especialmente en la construcción de propiedades inmobiliarias. Sin embargo, la maldición de los rascacielos no solo afecta a Nueva York, también afecta a las ciudades de todo el mundo. Es cierto que los rascacielos son parte integral del paisaje de las ciudades más grandes del mundo. Parece que los proyectos arquitectónicos a gran escala siempre están relacionados con las crisis económicas. De hecho, el sector inmobiliario es el más afectado por los diferentes ciclos económicos. Ahora, todo el mundo está afectado y parece que no va a mejorar. La situación económica actual no es en absoluto favorable, por lo que los rascacielos fantasmas pueden seguir rondando Manhattan, así como muchas otras ciudades importantes durante mucho tiempo. En estos tiempos, el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York ha estado en crisis. La fiebre de la inversión inmobiliaria que ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre no duró para siempre. Las cifras están en declive y muchos proyectos de construcción siguen sin terminarse. La construcción de numerosos rascacielos sigue en suspenso. Estos proyectos arquitectónicos probablemente han sido demasiado ambiciosos. El escándalo de One Seaport es el ejemplo que mejor ilustra la crisis inmobiliaria, pero no es el único rascacielos considerado maldito. El futuro de las infraestructuras de Nueva York ya es incierto. Sin embargo, la ciudad parece estar dando un giro mucho más ecológico. Aún así, la maldición de los rascacielos parece extenderse por todo el mundo. ¿Puede Nueva York realmente recuperar todo su poder en el mercado inmobiliario?